Shalom Aleichem, paz y bendiciones del Eterno. Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal teocrático de Yahweh en América. Soy David Ben Abraham y en esta oportunidad vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema. Vamos a hablar de el Mashiach histórico. Para que nosotros, el pueblo de Yahweh acá en América, el Israel del Sur, vayamos comprendiendo nuestro Mashiach, nuestro Adón, nuestro amado Maestro Yahshua Nazareno y nuestro amado Rey. Para ello vamos a ir rápidamente al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a hacer un breve análisis. Es importante leer la Biblia, tanto la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, leerla con análisis, no leerla de manera mecánica, de manera superficial, en letra muerta, no, sino en letra viva, bajo análisis, desarrollando la intuición, la deducción, la crítica textual. Es mi recomendación para aquellos que quieren crecer en el conocimiento de Yahweh. Así es que vámonos al capítulo 2, verso 22. Aquí se viene hablando de un discurso, el discurso de Pedro, apóstol de nuestro amado Adón Yahshua HaMashiach. Entonces, este discurso, él está lanzándolo a el pueblo de Israel, al pueblo judío, que en esos momentos se encontraba en Jerusalén, con motivo de las fiestas de Pentecostés. Mira lo que dice el verso 22. Varones israelitas, oíd esta palabra, Yahshua Nazareno. Aquí debo de detenerme para decir lo siguiente. Yo quiero que tomes conciencia. No nació en el siglo I ningún judío con el nombre Jesús. No existió tal persona como Jesús en el siglo I en el pueblo de Israel. No hubo un rabino judío llamado Jesús. No hubo, definitivamente. Quien existió fue un judío, un rabino judío llamado Yahshua. ¿No? Entonces vamos a tener eso presente. Varones israelitas, oíd esta palabra, Yahshua Nazareno, varón, o sea, hombre, ser humano, con su ADN humano, ¿no? Varón aprobado, o sea, alguien que recibe aprobación. Lo contrario es desaprobación, ¿no? Entonces, por supuesto que recibe aprobación de alguien superior, ¿no? Aprobado por Eloha o por Elohim. Elohim lo aprueba. Él no se aprueba a sí mismo, sino que es aprobado por Elohim, por Yahweh. Entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo. Elohim hizo. Entonces no fue Yahshua quien los hizo. Todos los milagros fueron hechos por Elohim, o sea, por Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth es quien hizo los milagros. Es el que multiplicó los panes, el que resucitó los muertos, limpió los leprosos, permitió que Yahshua caminara sobre la superficie de las aguas sin hundirse. Todo eso es poder, no de Yahshua, por favor, sino de Yahweh Sabaoth. ¿Vio? El poderoso es Yahweh, no Yahshua.
Yahshua es el instrumento. Fíjese la palabra, ahí es donde tenemos que entrar en la crítica textual, en el análisis de la palabra. Que Elohim hizo entre vosotros por medio. Por medio. ¿Qué significa la palabra por medio? Utilizándolo como un instrumento. ¿Yo? Tenemos, por ejemplo, el caso del escritor y el lapicero. Entonces usted no puede decir que el lapicero fue quien escribió. No es el lapicero el que escribió. El escritor escribió usando el lapicero. En este caso el lapicero es Yahshua. ¿Vio? Él es el instrumento de Yahweh para Yahweh hacer todas las maravillas y todos los prodigios que quiso hacer en medio del pueblo. Ahora, si usted es capaz de comprender eso, si usted es capaz de recibir eso, entonces usted va a poner su fe. Usted va a poner su fe, usted va a entregar su corazón en el hacedor de los milagros, en el Todopoderoso, en aquel que usó a Yahshua Nazareno y que también quiere usarlo a usted también, ¿vio? Como su instrumento también, para continuar haciendo su trabajo acá en la tierra. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, Yahshua, ¿vio? Hablando un poco de este Yahshua judío, rabino judío, cuando usted escucha su discurso en contra de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley, usted por lo general entiende de que hay, como digamos, una discusión violenta entre estos actores. Pero quiero decirle lo siguiente, que las discusiones eran algo totalmente común y corriente, y utilizando esos mismos tonos, era muy corriente que los rabinos se enfrentaran en tremendas discusiones rabínicas, cada uno defendiendo su postura, cada uno defendiendo su autoridad, su interpretación. O sea que cada rabino tenía su propia escuela, ¿vio? Y difería del otro. Y por eso nunca se acaban las discusiones rabínicas. Ahora, Yahshua Nazareno es un rabino, es un maestro de Torah. Y estaba enfrentado al resto de los otros maestros. En ese tiempo existieron dos grandes maestros y dos grandes escuelas. La de Shammai y la de Hillel. La de Hillel era como decir la más liberal. Y la ortodoxa, la estricta, la radical, la fundamentalista era la de Shammai. ¿Vio? Entonces la de Shammai era tremenda. Y entonces se formaban las grandes discusiones entre los discípulos de Hillel y los discípulos de Shammai. ¿Vio? Ahora los rabinos, cada uno tenía su número de discípulos, ¿vio? Su propia escuela. Es lo que forma Yahshua Nazareno con sus 12, su escuela de pensamiento, ¿vio? Ahora él es un maestro del judaísmo de su tiempo y practicante del judaísmo, ¿no? O sea que vistió todos los ornamentos y todas las vestiduras sagradas, ¿no? De un maestro judío. Y por lo tanto era aceptado en las sinagogas. Cuando él llevaba alguna enseñanza, le daban reconocimiento como maestro y le permitían la enseñanza. Y para eso tenía que cumplir con requisitos, porque en ese tiempo la ley de Moshe, muy estricta, muy exigente para permitir que un judío cualquiera pudiera levantarse a enseñar. No es un judío cualquiera el que podía enseñar en una sinagoga, sino quien estuviera verdaderamente preparado en la interpretación de la Torá, de las leyes
de Yahweh Sabaoth, que era la discusión. La discusión era sobre las leyes, ¿no? Entonces usted ve, por ejemplo, a Yahshua Nazareno permanentemente citando las Escrituras. Y él dice, si ustedes no creen a Moshe, si no creen a Moshe, pues no me pueden creer a mí tampoco. O sea, primero tienen que creerle a Moshe para poderme creer a mí. Entonces, él se apoya, Yahshua Nazareno se apoya también en Moshe y cita a Moshe. Y cita a Tehilín, los salmos, y cita a Isaías, y cita a Jeremías, y cita a Ezequiel. O sea, como cualquier otro rabino, se apoya también en las escrituras hebreas, se apoya en las escrituras hebreas cuando va realizando su trabajo de predicación y de enseñanza. Entonces, mis queridos hermanos, ese es nuestro Mashiach. Yo quiero explicar lo siguiente, ya finalizando, porque este es breve. ¿Vio? Hillel y Shammai, maestros que tenían grandes diferencias, ninguno de ellos fue crucificado, ninguno de ellos fue encarcelado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo fueron? Si tenían grandes diferencias en cuanto a la misma ley de Moshe. Porque ninguno de ellos reclamó ser Mashiach. ¿No? Mashiach interpretado desde el judaísmo, que es lo que practicaba Yahshua, que era lo que practicaban sus discípulos, que era lo que practicaba todo el pueblo de Israel en ese tiempo. Mashiach no es el Salvador espiritual del mundo como nosotros lo entendemos hoy día. Mashiach es Rey. Mashiach es Rey. Ahora no Rey en los corazones. Mashiach no es Rey en los corazones. Mashiach es Rey heredero del trono de David su padre. O sea que la palabra Mashiach está ligada a dos requisitos fundamentales: descendencia de David y trono de David. Sin el trono de David y sin la descendencia de David no hay Mashiach. No hay Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach prometido primeramente a David es de las entrañas de David, es un descendiente, es alguien perteneciente al linaje sanguíneo de David y por lo tanto heredero del trono. Y cuando estamos hablando del trono, estamos hablando del asiento político de un reino, Entonces, ser Mashiach significa ser una figura política. Aunque usted no lo quiera aceptar, ser Mashiach es una figura política. Rey, ¿yo? Heredero del trono de David. Rey heredero. Por eso dice, hablando de Jerusalén, no temas, hija de Sión. O sea, no temas ciudad, no tengas temor, porque el que viene a ti es tu rey, el rey de la ciudad, el rey de la capital, el rey que ha de regir y gobernar conforme a la profecía. Y tú, Belén, de la tribu de Yahudá, no eres la más insignificante dentro de las tribus de Israel, pues de ti insignificante surgirá aquel que regirá a todo mi pueblo, Israel. Entonces, por eso es que cuando los sabios del oriente llegan preguntando ¿dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos.
La palabra rey de los judíos es Mashiach. Mashiach. ¿Ya? Mashiach, ungido como rey. Ahí lleva la unción de rey. Como David ungido, Mashiach. Usted consigue la palabra Mashiach en la Biblia hebrea, bueno, cantidades de veces. Cada vez que se habla de ungido, la palabra que se utiliza es Mashiach. Vuelvo a repetir, cada vez que se aparece en la Biblia hebrea la palabra ungido, con el cuerno, con el aceite de la santa unción, para una misión concreta, la palabra que aparece es Mashiach. Entonces tenemos Mashiach de tres tipos. Mashiach, sacerdote; Mashiach, profeta; Mashiach, rey. ¿Vio? El hijo de David es Mashiach, rey, heredero del trono de su padre David. ¿Vio? Entonces estamos hablando de una figura política, pero no política desde el punto de vista secular, del modelo grecorromano, del modelo occidental, de lo que hoy entendemos en este contexto como política. No, es una figura política desde el contexto de Deuteronomio capítulo 17, la elección del rey, el rey elegido por Yahweh, las condiciones para que ese rey gobierne sobre la nación de Yahweh. Deuteronomio capítulo 17 es un tratado de política que concierne a la administración del poder, al rey. Entonces ese es el Mashiach histórico, el Mashiach judío, el Mashiach hombre de un tiempo, de una familia judía, de una realidad, de un modelo social, de un modelo económico, de un modelo cultural, de un modelo político. Esos son los contextos en que vivió ese Mashiach hombre, ese Mashiach ser humano, ese Mashiach judío, que fue luego por reclamar el trono, como lo expresa la parábola de los labradores malvados, por reclamar el trono de David su padre, fue entendido como alguien que se autoproclamó sin el permiso del César, por lo tanto alguien que cayó en el delito de lesa majestad contra el César, y cuya sanción, cuyo castigo es la muerte por crucifixión. Entonces él es asesinado por el poder, como insurgente, como sedicioso, como alguien que llegó a reclamar el poder de una manera ilegítima, por no usar los canales regulares que sería ir al César, según se entendía en ese contexto. El poder judeo-romano era una provincia romana, lo asesinó a ese ser humano llamado Yahshua Nazareno. Pero él no es que era, es el Mashiach judío, el Mashiach de Israel, el rey nuestro. Y ahora la palabra se viene ahora cumpliendo, la restauración del reino de David. La restauración del reino de David, estamos en ese proceso ahorita. La restauración del reino de Yahshua Nazareno. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por visitarnos, por suscribirte y activar la campanita. Gracias por comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp, más 580424255782. Muchísimas gracias. Puedes solicitar todos nuestros materiales, los manuales de transición para cambiar del modelo republicano, del modelo pagano venezolano al modelo Kadosh, al modelo santo del Israel del Sur, para cambiar de gentilicio, para una conversión que pasa por un cambio de gentilicio.
de venezolano a israelita del sur. Tú puedes solicitar todos esos materiales, todos esos manuales, la constitución Kadosh del Israel del sur, la bandera del Israel del sur para tú colocarla en tu perfil de Twitter, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Puedes solicitar también el mapa Kadosh del territorio. Puedes solicitar también las leyes, la ley de educación teocrática, la ley de economía teocrática, todas estas cosas puedes solicitarlas a nuestro número de WhatsApp, más 58 04 24 255 7182. Y recuerda, estamos en pleno proceso de restauración, de construcción del reino de nuestro amado Abba Kadosh y de nuestro amado Adón, Su Majestad, nuestro Rey, Yahshua HaMashiach. Estás invitado, estás invitada a integrar el pueblo de Yahweh en este tiempo. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Ubrahot.